Y resulta que uno en polinomios de Taylor lo que hace es aproximar una función, ¿verdad? Real mediante un polinomio, ¿ok? En el video, en la, ¿cómo es que se llama? En la presentación, ahí está bien explicado con algunos ejemplos. Incluso hay un video en YouTube que yo les hice ahí, digamos, en el cual ustedes pueden ver diferentes representaciones. Sin embargo, veamos de forma general, ¿verdad? Que un polinomio de Taylor, ¿ok? Es de la siguiente manera, ¿ok? Entonces tenemos, la sumatoria está en esto, notación de sumatoria, ustedes la vieron en cálculo con sumas de Riemann, no sé si se acuerdan o lo vieron, ¿verdad? Eh, pero acá lo tenemos, si no, de nuevo. Eso es un polinomio de Taylor. Ahora, desarrollemos un poco esta fórmula, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, si evaluamos en cero, ¿verdad? Vean que aquí lo que tenemos es que empezar con k igual 0. Entonces vean que sería f evaluado en 0. Bueno, en a, perdón. ¿Ok? Porque aquí tenemos un k elevado a la 0. ¿Ok? Más, bueno, ¿y qué denota esta k? Denota la primer derivada de la derivada késima de la función. ¿Ok? Entonces, en este tema tenemos que derivar y aprender a derivar bien. Bueno, ya ustedes saben derivar bien, ¿verdad? Entonces, nada más recordar cómo es que derivamos. Bueno, ¿qué sigue? F' evaluado en A sobre 1 factorial, ¿verdad? Pero 1 factorial es 1 por X menos a la K. Y a la 1, ¿verdad? Aquí sería. Más, ¿ok? F segunda evaluado en A por X menos a la 2 sobre 2 factorial, pero 2 factorial es 2. ¿Qué significa ese factorial? Bueno, si no lo han escuchado nunca, el 2 factorial o el n factorial, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Bueno, vamos a multiplicar todos los números desde 1 hasta n. Es decir, n factorial es 1 por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente hasta n. Eso es n factorial. Y definimos 0 aquí, ¿verdad? Como 1 y 1 factorial como 1, es 1 por 1. ¿Okay? ¿Y por qué definimos de 0 factorial acá? Porque empezamos en 0. ¿Okay? Entonces 0 factorial es 1. Para que tenga sentido. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya continuando, uno puede desarrollar la fórmula, ¿verdad? Y decir que esto tenemos f enésima, ¿verdad? Que es la derivada enésima evaluado en a por x menos a la n sobre n factorial. Entonces, algunas particularidades que tiene este polinomio. Bueno, todo esto son constantes. F de A, F' de A, F segunda de A y F enésima de A, todos son constantes. ¿Ok? Y así nos quedaría. Y eso es un polinomio de Taylor, ¿verdad? Esto que les estoy desarrollando acá, o que les acabo de desarrollar, es un polinomio de Taylor. Lo que tenemos que tener presente es que f sea derivable n más 1 veces, ¿verdad? Y en un cierto intervalo, ¿ok? ¿Ok? ¿Y qué nos dice el orden del polinomio? El orden del polinomio es este. Y bueno, es una aproximación, lo que estamos haciendo de la función. Entonces, este es el ejemplo 1 de la presentación. Ahí en la presentación está la solución, básicamente, ¿verdad? Pero no la solución completa, sino una parte. Entonces, veamos paso a paso lo que ustedes tienen que hacer cuando les piden aproximar un polinomio de Taylor, ¿verdad? De orden
3, de orden 4 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos la función f de x igual raíz de x, que sería esta de acá. La primera derivada de la función es 1 sobre 2 raíz de x. La segunda derivada de la función, ¿verdad? Que es derivar esta de acá, sería menos 1 sobre 4 raíz cuadrada de x a la 3. Y la tercera derivada de la función sería 3 octavos por la raíz cuadrada de x a la 5. Entonces esas son las derivadas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que hacemos por acá? En el ejercicio, ¿verdad? Lo que se nos pide es tomar la función f de x igual a la raíz de x, ¿verdad? Aproximarla con un polinomio de Taylor de orden 3 alrededor de x igual 4. Eso es lo que nos dice el ejemplo, ¿ok? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, bueno, lo que les acabo de decir, pero como nos están diciendo que es alrededor de 4, recuerden que yo les había dicho, ¿verdad? Y les recuerdo, por aquí lo tengo, vamos a ver que lo hice, por acá está, que todos estos eran constantes, f de a, f' de a y así sucesivamente. Entonces lo mejor es de una vez evaluarlos. Entonces venimos acá, f evaluado en 4 nos da 2, ¿verdad? Porque sería la raíz cuadrada de 4. F' evaluado en 4 nos da un cuarto y así sucesivamente ya yo tengo calculadas todas las constantes. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es ya aplicar la, la definición, ¿verdad? De lo que es un polinomio de Taylor con esta función. Entonces tenemos que el polinomio de Taylor de orden 3 para la función raíz cuadrada de x, ¿verdad? Es igual a f evaluado en 4, ¿ok? Más f' evaluado en 4 por x menos 4 sobre 1 factorial, más f segunda evaluado en 4 por x menos 4 a la 2 sobre 2 factorial, que sería 2 por 1, entonces queda 2. Y por último más f tercera o la tercera derivada evaluado en 4, ¿verdad? Por x menos 3 a la 3 sobre 3 factorial, que 3 factorial es 6, ¿verdad? Porque sería 1 por 2 por 3, que sería 6. ¿Ok? Pero entonces tenemos que simplificar. Y la manera simplificada sería, ya tenemos acá algunos valores calculados. F de 4 es 2. F' de 4 sería un cuarto. Entonces sería un cuarto por x menos 4. F segunda de la segunda derivada evaluada en 4 sería menos un 32avo. Pero le multiplicamos 2 y nos da menos un 64avo, 1 sobre 64 por x menos 4 a la 2, más la tercera derivada, ¿verdad? Que sería evaluado en aquí, perdón, ¿verdad? Esto es un 4. Evaluado en 4 sería 3 sobre 556, pero le multiplicamos un sexto y nos da 1 sobre 512 por x menos 4 a la 3. A la 3. Así nos quedaría. Bueno, y ese sería el polinomio. Ahí no es necesario que lo simplifiquen más, ¿verdad? Lo más importante aquí es que lleguen a estas constantes exactas, ¿verdad? Y así lo obtenemos. ¿Ok?